suelen ser muy pausados, muy lentos. En cambio, en las manías suelen ser, no se pueden quedar quietos. Parece eso que le diagnostican ahora a los niños en los colegios, hiperactividad. Entonces está todo el tiempo moviéndose, está todo el tiempo ansioso, todo el tiempo está haciendo las cosas. En la psicosis maníaco-depresiva el funcionamiento es más bien simple. Las depresiones pueden ser de dos órdenes, psicóticas o neuróticas. En este caso, obviamente estamos hablando de una depresión psicótica. Las depresiones psicóticas suelen ser sin ninguna causa, o sea, no es como algo que los causa, perdí a mi esposo, me dejó por otra, se fue mi hijo a la guerra, bla, bla, bla. No, suelen ser de la nada, sin un objeto claro. Es una sensación que lo consume a uno, pero no hay un objeto de pérdida. En las depresiones neuróticas siempre hay un objeto de pérdida. En estas depresiones que destruyen todo, las personas tienen que defenderse ante esa depresión. ¿Cómo se defienden? Poniéndose en el contrario. Yo no puedo estar triste si estoy feliz. Entonces se ponen exaltados, obviamente lo exageran, se mueven todo el tiempo para no quedarse quietos, y por eso la psicosis maníaco-depresiva, la manía es el mecanismo de defensa, la depresión es a lo que se están defendiendo, por eso se llama así, y por eso tienen ciclos. Cuando las defensas maníacas ceden y ya no pueden más, la persona cae en una depresión, y luego otra vez como que coge fuerza y las defensas maníacas se reactivan y la persona vuelve a estar activa. Por eso en los trastornos de ánimo bipolar las personas suelen estar 3 meses tristes y unos 3 meses contentos, exaltados, en etapa maníaca o en etapa depresiva. Bien, usualmente se confunde los trastornos bipolares del ánimo con la ciclotimia, que son personas que cambian usualmente pues, de estado de ánimo. Eso lo deberíamos saber después, pero no, ciclotimia no es una psicosis, simplemente es que su personalidad es así, puede ser del orden neurótico, etcétera, pero no hay que confundir ciclotimia con psicosis maníaco-depresiva. En principio tiene que haber una desconexión con la realidad, lo dijimos desde el principio. Toda psicosis obligatoriamente implica que haya una desconexión con la realidad. Las personas con psicosis pueden vivir común y corriente. No necesariamente tienen que renunciar a sus vidas. Si les logran estabilizar o compensar, se puede decir de las dos formas, con antipsicóticos, genial. Una persona con esquizofrenia lo mandamos al psiquiatra y nosotros como psicólogos, ¿qué podemos hacer? Educación únicamente. Psicoterapia, no. A menos que ya esté compensado, podemos intentar hacer una psicoterapia, pero no curativa, simplemente poder generar distintos mecanismos de defensa y todo, pero pues realmente no vamos a lograr nada, con ciertas excepciones realmente, pero ahora toco las excepciones, pero estas personas necesitan un antipsicótico, a veces les funciona uno, a veces les funciona otro, a veces les funciona una dosis, a veces les funciona tomárselo por la mañana, a veces por la noche. Eso se va a encargar el psiquiatra, usted de eso no se preocupe, pero estas personas pueden tener una vida normal. ¿Qué hacemos los psicólogos? Educarlos para que ellos mismos identifiquen aquellos síntomas que nos predicen una recaída y que hagan internarse a veces o tomar sus medicamentos o lo que sea que les sirva. Solamente les sirve internarse en un psiquiátrico, ¿sí? Un caso que tuve yo, no les envié la historia de la hoja de vida, la historia clínica, pero una familia, tienen hijos, estrato 5 más o menos, estrato 6, muy bien acomodados. Él tiene un cargo diplomático en Colombia y ella tiene un cargo también alto en no sé qué cosas, ella es arquitecta, y tienen 2 hijos, uno de 12 y uno de 9, y ella de los 15 le diagnosticaron psicosis maníaco-depresiva. A ella la medican y tiene su vida común y corriente, sigue su trabajo, nadie se tiene que enterar que tiene psicosis maníaco-depresiva, pero a veces cada 2 años, cada 3 años se descompensa, así se está tomando los medicamentos. ¿Cómo comienza la descompensación? Con un periodo maníaco. Entonces hay que identificar y hay que enseñarle a ella y a su familia, que la familia sí lo sabe hacer muy bien, lo que le enseñé fue a ella, identificar esos síntomas que dicen voy a caer en un estado maníaco, ¿sí? ¿Qué síntomas son en ellas? No duerme, comienza a no dormir porque tiene mucho trabajo, según ella. Entonces tienes que tener mucho trabajo y ellos no sienten la necesidad de dormir. Entonces no voy a dormir. Comienzan a decir, pues yo no necesito medicamento, ¿sí? Comienzan en un positivismo mágico ahí todo raro, no, yo no necesito mucho, estoy bien, yo no necesito medicamento, yo esa persona, y comienzan a hablar muchísimo, tanto que ni se les entiende, y comienzan incluso a veces a babear cuando hablan. Comienzan, por ejemplo, a hacer cosas extrañas, si no fuman, comienzan a fumar, se pegan a los cigarrillos,
Luego comienzan a volverse agresivos y sienten es que la familia los quiere dopar con el medicamento. Y ya después se pueden empeorar las cosas. Usualmente estas personas suelen gastar todo su dinero en unas etapas maníacas. Hay un caso en la biografía de un tipo que vive en una ciudad que no tiene salida al mar, nunca había ido al mar y gastó toda su fortuna, vendió todo y compró un barco porque él pensaba que iba a ser marinero, pero obviamente ya después de que entras, pasa su etapa maníaca, pues se da cuenta que Dios mío, que hice, vendí todo y compré un barco y yo no tengo ni idea ni siquiera de nadar. Esta persona comienza a volverse agresiva y entonces ahí es cuando llaman a la clínica, obviamente una clínica privada, y vienen los enfermeros y se la llevan a las malas. Eso es obviamente muy doloroso para el esposo y para los hijos, ver cómo se la llevan a las malas. Se la llevan a las malas, la internan, ella está en terapia ocupacional, teje mucho, fuma un montón, allá le suministran los medicamentos y en 2 meses, 3 meses se compensa y sale, tiene su vida común y corriente y puede que le vuelva dentro de 5 años. ¿Cuál es la idea? Que no se la lleven a las malas. ¿Cómo hacer que no se la lleven a las malas? Enseñarle a ella misma, en esos momentos que se está descompensando pero que todavía es racional, que ella misma vaya a se internar. Y lo logramos. Ella misma iba y se internaba cuando sentía que iban a tener esos periodos. ¿Pero esas personas pueden vivir solas? Yo consideraría que no, una persona con psicosis no consideraría que pudiera vivir sola. Yo pienso que sí debe tener una asistencia. Que yo entrené a los hijos, entrené incluso a la chica chiquita. ¿Sí? Ven, para ti, ¿qué es lo que tiene tu mamá? Uno te habla qué es lo que tiene la mamá, qué es lo que se imagina ella, qué es para ella los trastornos de ánimo bipolar, bla, bla, bla. Como para evitar sufrimiento, ¿no? Porque puede tener, no, es que mi mamá está loca, entonces uno comienza a desbaratar esa idea de su mamá no está loca, es una enfermedad como la gripa, bla, bla, bla. Y le enseña a uno a apoyar a la mamá, porque ¿quién se va a hacer cargo de ella? Pues la niña. ¿Qué pasa cuando uno no los entrena y la familia no es competente para esos periodos de descompensación? Pueden suceder tragedias. Tragedias como la que le sucedió a ella, porque en un periodo maníaco simplemente decide que es que ya no quiere estar en Bogotá, se va, la dejan ir a ellas de Pereira o de un pueblito por ahí en el eje cafetero, y está descompensada y sale al pueblo, están en ferias y fiestas, sale a la medianoche, se escapa por la ventana que la tenían bajo llave y va y se prostituye. Obviamente el dolor para el esposo al otro día y el dolor para ella, obviamente, de haberse prostituido, pues cuando ellos obviamente nadan en plata, no necesitan prostituirse, ¿cierto? Por un periodo maníaco. ¿Ven? Entonces, naturalmente, lo importante es que en estas familias no sucedan esas cosas. Tuve uno que se va al Ecuador, es estudiante común y corriente, y vuelve después de 1 año y medio. Los últimos 3 meses no sabían nada de él, lo habían dado como perdido, habían avisado a la Interpol, todo. Y vuelve a Colombia sin cejas y todo cascado. Entonces comienza a desarrollar una psicosis, porque él consideraba que se había quitado las cejas porque había que darle la lana al Señor. Usualmente se apegan a discursos, a delirios religiosos o delirios matemáticos, como cosas de persecución, de números, todo eso, o delirios religiosos. Yo soy Jesús, o el mundo es muy pecador y hay que sanitizar el mundo. Esa palabra no existe, pero obviamente la usan. Y entonces se pegan estos discursos, esta persona vuelve ahí a la casa sin cejas, sin celular, porque dice que por el celular le puede leer la mente. Pues el hermano y la mamá se preocupan bastante qué le pasó, pensaron que estaba drogado. Obviamente lo primero que tenemos que recordar en una psicosis es que esté drogado, ¿no? Porque usualmente cuando, no en consulta, pero si ustedes algún día trabajan en urgencias psiquiátricas, pues sí es muy frecuente que llega el habitante de calle con haber fumado bazuco, y el bazuco da estos síntomas. ¿Usted fumó bazuco? ¿Usted quiere sentir cómo es una esquizofrenia? Fúmese un bazucazo. Eso es, los que seguramente no lo van a hacer, no, pero es la misma sintomatología. Ellos sienten la paranoia, ellos sienten el delirio, ellos sienten esas cosas. En esos casos lo que se hace es que estén en sobriedad, ¿no? Se internan y usualmente termina, pero muchas veces pues continúa y ya uno sospecha o entra en una evaluación más real. Pero lo primero es que hay que descartar, pues es una intoxicación. Este chico vuelve, la familia no podían decirle que yo era psicólogo porque obviamente se iba a sentir perseguido y que lo queríamos encerrar. Entonces yo me presento como el mejor amigo del hermano, comienzo a hablar con él, le hago una evaluación. Naturalmente es muy fácil diagnosticar una psicosis, o sea, si hay algo fácil es diagnosticar una psicosis. Se le diagnosticó esquizofrenia, hablo con la familia, logran convencerlo de darle, no logran convencerlo de llevarlo al médico, perdón, le dan los medicamentos escondidos dentro de la comida, es muy frecuente, y a través de los medicamentos se estabiliza, recupera su racionalidad
y luego se le explica ya racional, no en un periodo psicótico, que tiene esquizofrenia y que obviamente pues hay que ir al médico. Él va al médico, ya recupera el celular, se deja otra vez crecer las cejas, él ponía cámaras detrás de la cama porque pensaba que lo perseguían, bla bla bla. Vuelve a entrar a la universidad, consigue novia y entonces la familia baja la guardia. Eso siempre sucede, no, eso no es para siempre, eso con esa pastillita ya, y lo dejan vivir solo. Viviendo solo, conoce un amigo que es un transexual, común y corriente. El problema es que comenzó a psicotizar, y cuando comienzan a psicotizar, ellos no saben quién es él y quién es el otro, sino es como una pintura que está fresca y no pasa así, y las identidades se revuelven. Entonces cuando el transexual comienza a contarle su vida, no, mira, es que yo nací hombre, pero yo me sentía mujer, yo sentía que estaba en el cuerpo que no era, entonces comencé a utilizar maquillaje y mamá, bla 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 bla. Él sentía que no era la historia de él, sino era la de él mismo. Entonces dijo, yo también soy transexual, y comienza a inyectarse hormonas para que le crezcan los senos, comienza a vestirse como mujer, y un día lo encuentra el hermano, tampoco volvieron a saber de él, lo iban a prostituir en una red de prostitución porque tampoco estaba muy racional, y afortunadamente lo salvan de esa situación, y por eso no pueden vivir solos. Pueden suceder muchas cosas con una persona con esquizofrenia. Entonces personas con esquizofrenia son muy fanáticas a dos cosas: a unirse a sectas religiosas, pero radicales, de esas que se suicidan en grupo, las sectas de Charles Manson, por ejemplo. Entonces, tipo de sectas que naturalmente hay un movimiento psicótico ahí adentro. O sea, uno no se va y se mata porque otro le dijo que se iba a acabar el mundo mañana, ¿sí? Uno se espera a ver si de pronto sí, pronto puede sobrevivir, pero no, estas personas se entran en una psicosis colectiva y se matan. Estas personas también son muy usual que consuman drogas, y entre eso hay mucha investigación. Algunas personas consideran que las drogas generan psicosis, pero no creo. Yo creo que es al revés. Las personas con psicosis tienen una habilidad muy grande, una predisposición muy grande al consumo de drogas, y usualmente el consumo de drogas fuertes. Hay dos tipos de drogas, ¿no? La marihuana, los hongos alucinógenos, la psicodelia, y las drogas duras son usualmente los derivados de la cocaína o del opio, pues la heroína, el perico, el bazuco, todo eso son drogas duras. Tienden a consumir mucho drogas. Eso obviamente empeora su situación, lógico. Obviamente, eso los pone peor. La luz se apaga y se prende porque es con sensores, entonces mientras que nos movemos, entonces tú me ves, la vuelves a aprender, es normal. Bien, no es que estén alucinando que esté prendiendo o se esté apagando. Sí, bien, esta sería, digamos, la psicosis. Hay casos de curación muy esporádicos, se han registrado algunos casos de curación de esquizofrenia, pero hablo en el ámbito científico. Hay un libro que siempre les recomiendo que lean, muy bueno, es de una psicoanalista que cura a una esquizofrénica. Pero eso fue como en los años 70 y obviamente no se registró más avances, entonces eso no es muy alentador. Se llama Diario de una esquizofrénica, un caso de cura por realización simbólica. La mitad del libro lo escribe la psicoanalista y la otra mitad lo escribe la esquizofrénica ya curada. ¿Cómo se curó? Pues cuando yo leo el libro siento que no es falso, siento que esta persona sí tiene una esquizofrenia, describe muy bien la esquizofrenia, y siento que la terapia podría funcionar, pero no creo que se hayan hecho avances fuertes en eso. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas sobre la esquizofrenia? Bueno, sí. Digamos que cómo explica o cómo rechaza el psicoanálisis la parte, digamos que hereditaria o algo así. Psicoanálisis no rechaza la parte hereditaria. ¿O cómo lo explica? No lo explica porque no es su área. Simplemente dice que debe haber algo biológico. Algunos psicoanalistas lo consideran. Pero en forma de teoría. Sí, en forma No o sea, es- el psicoanalista de hoy en día acepta que esto tiene que ser biológico. ¿Vale? Claro, el psicoanalista de la época freudiana naturalmente tenía una concepción de la psicosis como un no tramitaje del complejo de Edipo. Como no pude tramitar el complejo de Edipo, entonces no entra en la neurosis, me quedo de la psicosis. Pero ningún psicoanalista de hoy en día sostiene eso. Nadie. Ningún conductista tampoco. Es decir, yo ridiculizo un poco al conductista cuando digo que es que él cree que la conducta esquizofrénica se aprende. No, yo creo que a cualquier conductista de hoy en día se le pregunta, por ejemplo, a Sandra Pagua, va a decir naturalmente eso tiene que ver algo biológico, ¿cierto?
Lo de pronto ya lo que nos diferenciamos con la psicosis, que es un punto de acuerdo de pronto entre el conductismo y el psicoanálisis, es algo biológico que hay que hacer, hay que educar a la familia, que se adhiera al tratamiento, entre otras cosas porque ustedes busquen esquizofrenia por Google, aparece que hasta son contaminaciones alienígenas y aparece una mano de cosas de basura que los familiares leen y se asustan. Yo en este momento tengo una prima con esquizofrenia que yo, ¿se acuerdan que hice una convocatoria para que me acompañaran a Tunja a diagnosticarle la esquizofrenia a mi prima? Es prima de segundo grado. Pues fui con un estudiante y la familia es muy campesina, exageradamente campesina, y no por el hecho de ser campesino va a ser ignorante, pero esta persona, estos familiares no tenían ningún grado de escolaridad y básicamente creían en brujas. Entonces ellos sostenían que, llamémosla Laura, es un nombre ficticio, Laura tiene una brujería por un novio que la dejó, o sea, que le dio algo de beber y que por eso quedó así. Porque ella también estaba entrando a la universidad, segundo semestre, comienza a devolverse y comienza a hacer una mano de síntomas positivos, se llaman psicóticos, unos manos de síntomas de delirios, agresividad, alucinaciones, se desconectó de la realidad, se despilfarró por completo. Uno habla con ella y dice, no, es un castigo divino porque Dios me castigó porque un día vi una propaganda porno. Cosas que uno como que no estamos en la realidad, ella todo el tiempo quiere estar en la iglesia, de que uno necesita lo coge y le dice, ¿por qué no me lleva a rezar? ¿Por qué no me lleva a rezar? Que tengo muchos pecados que confesar, pues no acabo de ir a la iglesia, está absolutamente desconectada de la realidad. La familia sostiene que es una brujería, lo que le empeora el delirio. Porque le refuerza. Claro, se lo refuerza, eso es conductivo, pues le refuerza cuando te dice, sí, usted tiene razón, tiene que ir a la iglesia porque le hicieron brujería y eso se lo cura con Dios. El problema de esto es que primero confunden al paciente. Entonces, pues fui y le jalé las orejas a mis tíos de segundo grado, espero que me hayan entendido. Usted tiene que ir a la psiquiatra, los medicamentos son buenos, no, es que los medicamentos generan adicciones y generan efectos secundarios y le va a hacer daño al cerebro y eso es un negocio de las farmacéuticas, un negocio neoliberal de los oligarcas. Entonces comienzan con ese discurso hartísimo y mamón y que puede ser en parte cierto, yo no digo que las farmacéuticas controlen gran parte de la economía mundial, sí es cierto, pero la persona necesita un antipsicótico. Hay que ir al médico, o sea, hay cosas que uno puede hacer una crítica política, chévere, bacano, analizar esas cosas, pero espérese, su hija está enferma, necesita rápidamente ir a un psiquiatra para que le dé un antipsicótico. Y estas familias suelen ser muy fáciles de estafar. Entonces, tras de que no tienen nada, porque son muy pobres, muy pobres, el señor vende papa en la plaza de un pueblo de Boyacá. Y con eso sostiene toda la familia. Llega un médico alemán, ¿no? Entonces dice, un alemán, eso debe ser de última tecnología. Entonces el médico dice, usted es un charlatán. Yo soy un médico alemán y yo le puedo diagnosticar que tiene su hija con mirarle el iris. Entonces le mira el iris, le mira los ojos y le dice, usted tiene trastorno obsesivo compulsivo, una neurosis, o sea, el tipo más descachado no pudo estar. Si le diagnostica una gripa, le da más, pero le diagnostica un trastorno obsesivo compulsivo que nada que ver. Y le dice, eso se cura con estas gotas que terminan siendo agua y le cobra 4 millones de pesos. Ellos se recogen dinero de toda la familia y pagan y se endeudan por 4 millones de pesos. ¿Sí? Estas familias suelen ser muy fáciles de estafar, porque la esquizofrenia es algo que nos asusta a todos. ¿Sí? Que cualquier trastorno mental, pero cuando una paciente tiene esquizofrenia, usted ve cómo su hijo se desorganiza por completo, cómo su hijo vuelve a ser un niño, no lo puede dejar solo, cómo su hijo, usted dice cosas que le asustan, que está desconectado de la realidad. Este chico va al colegio un día y de pronto comienzan a notar algo extraño, que no entra a clase, llaman a los papás, le dicen porque no volvió a mandar a su hijo, a mi caso, y le dicen, no, pues yo lo he mandado todos los días. Examinan qué está haciendo el niño de séptimo grado y el niño entra al colegio y se mete al baño y está encerrado en el sanitario todo el tiempo en el baño hasta las 12 del mediodía, 6 horas encerrado en un baño. ¿Sí? No, pasa algo, el colegio lo acusa de vender drogas porque pensaban que era un dealer que vendía drogas dentro de él. No, simplemente se encerrado en el baño porque no soporta se siente observado y le lee en la mente. Luego dice, yo no quiero volver al colegio, se pone un casco, cual caricatura que ustedes hayan visto, un casco de aluminio, y dicen es que la gente me está leyendo la mente. Luego comienza con un delirio de extraterrestres que le han envenenado la comida, no come, se adelgaza y toca internarlo. Como en un momento, hace 6 meses, era mi hijo, que yo pensé que le iba a ir bien, que se iba a graduar, que iba a tener una esposa, que me iba a dar nietos, y en otro momento va a ser una carga para mí toda la vida, y comienza el duelo. Ahora sí, traten a los papás, porque ellos tienen un duelo de perder al hijo ideal. La esquizofrenia es un duelo. ¿Que se puede nivelar? Sí, a veces se puede nivelar, a veces no se puede nivelar. Bien,
¿Preguntas sobre la esquizofrenia? Tengo una pregunta, cuando es como el consumo de sustancias psicoactivas, es medicado, obviamente, pues creo, si no estoy mal, pero hay que hacer un trabajo también para lo del consumo, o cómo se maneja eso. ¿El consumo de drogas? Sí. El consumo de drogas, sea psicosis, límite o neurosis, usualmente los frecuentes para consumir drogas son los límites y los psicóticos, pero usualmente los neuróticos también consumen drogas, ¿vale? Todos podemos caer en una adicción. ¿Cómo se tratan? Dependiendo del caso. En una psicosis, lo primero que es darles antipsicóticos para que se estabilicen. Ah, esa era Sí, lo primero. Y en los trastornos neuróticos hay muchas terapias que han solido decir que tienen algún éxito con las adicciones, pero realmente cuando uno trabaja con población adicta, lo que tiene que tener es una gran tolerancia a la frustración. 5 años, te saca un chino, no consume drogas, se mantiene limpio, en una fiesta le dan drogas y ya no lo encuentra. Y vuelve y cae. Entonces, realmente las adicciones es algo muy difícil de tratar. Algunos casos salen, otros casos no salen. O reemplazan la adicción por otra. Sí, aunque usualmente cuando caen en un opiáceo o con un derivado de cocaína ya es muy difícil que salgan. Si caen en un opiáceo, ya es muy difícil. Si caen en una heroína, no salen. Aquí en Colombia casi no se consume la heroína. Pero aquí, digamos, lo más parecido, lo más adictivo es el bazuco. O sea, entran y consumen bazuco y ya el deterioro social es muy difícil que luego restablezca. Se puede, claro, y hay casos, muchos casos. Pero siendo honestos, son 1 entre 100, entonces realmente no hay como una... De pronto es dándoles un suministro, un reemplazo de la droga, a cambio de que estas personas consigan un funcionamiento social, que era lo que se intenta hacer en Francia con la metadona, que era lo que quería traer Petro con los Camal. Yo pienso que es como la solución más realista, ¿sí? Como, venga, hable conmigo, no consuma más drogas, comprometámonos, hagamos los 12 pasos. Eso es muy berraco, muy complejo. Bueno, las psicosis van a ser fácilmente diagnosticables, ¿bien? Porque usted entiende que la persona está absolutamente desconectada de la realidad. Es muy sencillo. También vamos a ver, mañana vamos a ver pruebas proyectivas, vamos a ver TAT. Con el TAT es facilísimo encontrar una esquizofrenia, pero pues usted hace una evaluación. Lo difícil quizás en la psicosis es diagnosticarla cuando hasta ahora comenzó, porque no es tan llamativa, porque como comienza paulatinamente, entonces puede comenzar con una idea religiosa y uno simplemente no es una persona religiosa. Es el deterioro que uno va a ver lo que le confirma la esquizofrenia. Bien. Cuando yo hablo de que se construyen capas, esta es la psicosis, esta es la neurosis, es porque estas capas, ¿viste quién es centro es usted? Bueno, yo ahí todo extraño. Estas capas lo que van a llevar a ustedes a protegerlo contra los golpes de la vida. La vida a usted le va a dar muchos golpes, desde que nace lo golpean. Y esas capas van a estar orientadas a defenderlo. Bien, es muy claro, la naturaleza funciona así. Freud, antes que cualquier cosa, es médico, sabe cómo funciona la biología. Si ustedes, por ejemplo, ven un huevo, pues el huevo tiene una coraza dura para protegerlo del medio ambiente, las frutas igual, los árboles igual, las personas tenemos piel, etc. Entonces tenemos una coraza defensiva. La primera coraza que les decía que construimos es la psicosis. Por lo tanto, espero ya puedan intuir que la coraza se construyó para defendernos de algo. ¿Ante qué nos estamos defendiendo con la coraza psicótica? ¿Ante qué se puede defender un niño de 1 año? ¿Qué puede atacar a un niño de 1 año? ¿Que no lo dejen ingresar al jardín? No, ¿es cierto que el niño no piensa en eso? ¿Qué puede estarse defendiendo el niño de 1 año? Pues piensen en el niño de 1 año, ¿qué le puede atacar o qué le puede molestar a un niño de 1 año? Heridas, golpes. El hambre, el frío. El hambre, el frío, el dolor, la separación de la mamá se fue a trabajar. Todas esas son cosas que al niño en su primer año lo van a atacar y por eso construye la psicosis, que son unos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la psicosis? Dividir el mundo, la manía, el delirio, la paranoia, que realmente no es el mecanismo de defensa, sino el mecanismo de defensa de la paranoia es la proyección. Y entonces lo que vamos a buscar
con la entrevista que le vamos a hacer al paciente y con las pruebas proyectivas es encontrar estos mecanismos de defensa. Eso es lo que analizamos como psicólogos clínicos. Eso es lo que hacemos en un diagnóstico. Encontrar mecanismos de defensa. ¿Qué buscamos en las entrevistas y en las pruebas proyectivas? ¿Qué mecanismos de defensa está utilizando el sujeto para saber en qué funcionamiento está? Entonces, si vemos que el sujeto en su discurso tiene un mundo dividido entre lo bueno y lo malo, y no hay conciliación entre ellos, si descubrimos que la persona suele proyectar su ser en otro, lo que no le gusta a su ser lo proyecta en otro, y lo que le gusta a nosotros lo proyecta en él, que se llama identificación proyectiva, sabemos que estamos en una psicosis, como por ejemplo la persona, hay cierto, como yo les dije eso, pues todo lo tenemos, ¿no? Bien ingresado. Las personas homofóbicas intentan proyectar ese odio que sienten hacia sus propias pulsiones homosexuales en el otro, y por eso son, digamos, la homofobia. Entonces buscamos ese tipo de mecanismos de defensa, el delirio, el reemplazo de la realidad, la manía. Entonces vemos esas defensas tanto en la entrevista como en las pruebas proyectivas, y entonces sabemos que estamos frente a un funcionamiento psicótico. Bien, ahora pasemos brevemente, y hacemos una abrebocas y continuamos en la segunda clase, la parte de los trastornos límites. O más bien, como para no revolverlos, porque como queda así unos minutos, entonces más bien les describo los mecanismos de defensa psicóticos y así no nos revolvemos y más bien comenzamos con los trastornos límites. Creo que es como mejor. ¿Alguien imprimió las imágenes del TAT? Sí. Esta se las voy a enviar en español, no la tengo en español. Ya. No las tengo en español en este momento. No, igual les voy a mostrar las imágenes a ustedes, no las necesitan ahí como. Les voy a mostrar un poco cuáles son los discursos que se pueden encontrar en el TAT. El TAT se conoce como test de apercepción temática. Básicamente, apercepción y no percepción. La percepción es aquella percepción que tenemos del mundo modificada por nuestra propia estructura mental. A eso le llamaron apercepción. O sea, como yo leo la realidad. Sí, ustedes cuando sentemos a un petrista acá y a un uribista acá y veamos el evento de los muchachos tirando una bomba incendiaria a la policía. El petrista va a ver una cosa y el uribista va a ver otra. Muy distintas. Eso se llama una percepción. Sus estructuras mentales, sus formas de explicar las dinámicas sociales hacen que vean cosas distintas siempre frente al mismo hecho. Entonces vamos a mostrar unas imágenes que no van a cambiar nunca. Y esta es Eso es una percepción. Percepción, cuando modificas la percepción dependiendo de tus estructuras. Entonces, todavía están percibiendo. Sí, realmente si una psicología social desde un constructivismo siempre vamos a estar percibiendo. Lo que pasa es que la percepción guardaría un poco más de sentido, no se diferenciaría cualitativamente la percepción normal, sino cuantitativamente, es decir, si hay más intensidad porque proyectas rasgos de tu personalidad. Pero sí, naturalmente siempre vamos a estar apercibiendo, o sea, no habría nunca una percepción pura, esa es la filosofía, nunca hay una percepción pura. Desde el hecho de tener un ADN humano nos hace percibir ciertas cosas que no podemos percibir de otra forma. Entonces, cuando a las personas, a los pacientes les vamos a aplicar un TAT, primero les explicamos una entrevista, ¿no? Y luego les vamos a aplicar el test de percepción temática, que en los niños se llama CAT. Ahí también se los envié. Hay un orden especial para aplicarla, que es el siguiente. Vamos a coger las imágenes así, nos vamos a sentar usualmente en un ángulo de 45 grados, nunca al frente, y vamos a mostrarles las imágenes de esta manera. Bien, fijándonos siempre de no hacer esto, ¿no? Muchas veces de primerazo nos pasa, tapamos con los dedos la imagen. Entonces la idea es aprenderlo a coger así, por eso usualmente esto se imprime en unas hojas gruesas
para que no se esté doblando. Y le decimos a la persona, te voy a mostrar unas imágenes y tú vas a construir una historia de la imagen. Bien. Cuando la persona ve una imagen, sea esta, sea cualquiera, va a hacer un discurso, va a hacer una historia de lo que él cree que ve. Y vamos luego a analizar esa historia dependiendo de los mecanismos de defensa, que fue lo que les dije, de los mecanismos de defensa que tienen las personas. Por eso, para eso se utiliza esta hoja. Me parece muy buena esta, la última versión. Es básicamente psicología francesa, pura psicología francesa. En otras cosas utilizarán otras hojas, pero me parece que esta es la mejor. Tiene básicamente 4 columnas: la serie A, la serie B, la serie C y la serie E. ¿Sí? A, B, C, E. La serie A y la serie B agrupan mecanismos de defensa neuróticos. La serie C agrupa mecanismos de defensa que pueden ser o levemente fóbicos neuróticos, o ya cuando se va para abajo, los últimos son los más graves, los de abajo siempre son los más graves, funcionamientos límites. Y la serie E son básicamente solo procesos psicóticos. ¿Bien? Entonces, ¿qué mecanismos de defensa vamos a ver? En la psicosis, L1 son las alteraciones de la percepción. Entonces, básicamente, cuando a una persona se le altera la percepción y no ve lo que usualmente la mayoría de seres humanos vemos. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué ven? No una historia, sino ¿qué ven? Un niño, perfecto. ¿Sí? ¿Y me ven algo más? ¿Como con sueño? Como si estuviera pensando, dormido. ¿Y no ven otra cosa que aparte del niño? Ah, sí, ahí como... Hay algo. Sí, un violín. Sí, de pronto no me hace un poco clara, tanto porque la he visto muchas veces, pero básicamente es un niño frente a un violín. ¿Ven? La alteración de la percepción se da cuando la psicótica no ve lo que ustedes acabaron de ver. Si no me hablan, no, pues puede ser un elefante que está pensando en qué va a hacer porque cerraron el circo. ¿Sí? Como nada tiene que ver con un niño frente a un violín. Entonces hay una alteración de la percepción, hay una conexión con la realidad. Por eso les digo que realmente diagnosticar psicosis es muy sencillo. Entonces vemos dentro de la alteración de la percepción el escotomo de objetos. Escotomo es una enfermedad del ojo que hace que no veas un área de la percepción. En psicoanálisis es cuando no ves algo que pues, es radicalmente. Y aquí básicamente se marca escotomo cuando la persona no incluye al niño o no incluye al violín. Como les dije, las primeras son las más fáciles y que pueden no ser tan confirmativas de una psicosis. Pero a medida que vamos bajando, las últimas son las radicalmente diagnostican un funcionamiento, sea psicótico, sea límite y sea neurótico. ¿Ven? Percepción de detalles raros o bizarros con una justificación arbitraria. Entonces, por ejemplo, puede ser, no, yo me parece que es un casco hermoso el que le ha comprado a la mamá, y yo pienso que el chico está pensando, voy a hacer la sensación mañana que vaya al colegio por el casco que me han comprado, pero el niño no tiene ningún casco. Hay una percepción bizarra de la imagen. Bueno, esto también es bien importante. Dentro del grupo de las alteraciones de la percepción, la persona en las imágenes, digamos en esta que es justamente la segunda que muestra pues una mujer con los libros en la mano, en primer plano, y en segundo plano una mujer recostada contra un árbol, pues pareciera el embarazo, un hombre con el torso desnudo al lado de un caballo, y en tercer plano como unas escenas de agricultura, de campo y todas esas cosas. Entonces la persona puede decir, en este proceso psicótico, es una percepción de un objeto deteriorado o personas enfermas o malformadas. ¿Sí? Es frecuente que estas personas, como les digo, la psicosis no reconoce lo interno de lo externo. Estas personas proyecten esas emociones negativas, esos objetos malos, los proyecten en la imagen y los sientan como externos, es decir, los vean, tienen un mal pensamiento pero lo ven. Entonces pueden básicamente decir, no, yo creo que la chica está muy triste porque le falta un brazo, por ejemplo.
Le falta un brazo cuando realmente tiene los dos brazos, es la percepción de un objeto mal formado. O yo no entiendo por qué ese caballo tiene 5 patas. ¿Sí? Esas percepciones raras de objetos mal formados, heridos, ¿sí? Cuando la imagen no lo justifica. Claro, aquí hay imágenes que justifican un dolor y que es natural percibirlo. Este parece un monstruo. O las imágenes depresivas, esta. Bien. ¿Todas las imágenes van en blanco y negro? Sí, todas. ¿Por alguna razón o...? Básicamente, ustedes ven que la otra prueba proyectiva muy común de aplicar es el Rorschach, el de las manchas, ¿no? ¿Qué ve acá? El Rorschach sí es a color, ¿sí? Las Rorschach, las primeras imágenes son solamente en negro, luego van agregando el gris y las últimas son en colores pastel. Usualmente, y en las primeras agregan el rojo, manchas rojas. Entonces se ha considerado que los colores también proyectan cosas, el rojo, la agresividad, bla, bla, bla. Entonces, para no contaminar el TAT con colores o con emociones, se hizo en blanco y negro. Bien, no sé si se puede decir en español, la verdad, pues como saben, estudié eso en francés, entonces no lo sé muy bien, pero masividad, se puede decir, como muy masivo, ¿sí? Algo masivo, una masividad, no creo que se pueda decir así, pero como un algo bombardeo. masivo, como Saturación. Abundancia. Saturación. Sí, abundancia de la proyección. Entonces las personas proyectan exageradamente una emoción. Entonces vemos que en ese mecanismo de defensa está la inadecuación del tema. Entonces, por ejemplo, habla algo como les expliqué, por fuera del tema. Entonces, si estamos frente a una imagen que fue la que les mostré ahorita de una mujer recostada contra una silla que parece que estuviera llorando, y me está hablando, por ejemplo, de unos obreros que están construyendo una casa, pues obviamente hay una masividad, una abundancia de la proyección. Este es muy común, la perseveración. Es muy frecuente en la psicosis. La perseveración es cuando yo les puesto este mapa. ¿Qué veo acá? Yo veo unos nazis que van a capturar a una campesina. Ok. ¿Qué ve acá? Es Hitler capturando a un subalterno. Ok. ¿Qué ve acá? Es un francés que se había suicidado porque perdió la guerra contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces comienza todo el mismo tema. Como ustedes saben, ellos se amarran a un delirio. Entonces eso se llama la perseveración en la psicosis. Es muy fácil de identificarla, ¿no? Pues simplemente hay una perseveración inadecuada del tema. Simbolismo hermético es cuando estas personas en sus historias usted no las entiende, ¿vale? O sea, dijeron una cosa así como esta es un hombre que está, bueno, si la ven así como un hombre en primer plano y al fondo una mujer con el torso desnudo, la verdad. Es un hombre que está viendo su corbata y se pregunta cómo puede meterse dentro de su corbata para llegar rápido al trabajo. No entendí absolutamente nada. Es muy sencillo el diagnóstico de la psicosis. Bueno, ya las más graves son la C3 y la C4. Entonces la E3 es la desorganización de los parámetros de identidad. O sea, como les expliqué, los objetos mentales para ellos no mantienen una identidad. ¿Sí? Sí, esa es una capacidad, que los objetos mentales mantengan una identidad y una estabilidad, es una capacidad con la que uno no nace. Y lo pueden comprobar experimentalmente con cualquier bebé de 1 año. Cerca del año, ustedes le muestran un juguete a un bebé y el bebé lo va a intentar coger. Pero si ustedes le esconden el objeto, ya no lo busca más al año. Porque para el bebé, si no lo ve, ya no existe. No hay una capacidad de mantener un objeto mental. Permanente, no hay Un objeto permanente. Pero por el contrario, sobre los 2 años, que ya comienzan a generar capacidades neuróticas y van a profundizarse sobre los 3, 4 años, ustedes le muestran un juguete y luego lo esconden y el niño va a buscarlo donde lo escondieron. Porque para él, pese a que no lo ve, sigue existiendo. ¿Ve? Entonces, aquí por ejemplo, confusión de identidades. Entonces comienzan a hablar, no, pues básicamente es una pareja de esposos. El esposo se acaba de levantar para ir al trabajo, de todas maneras se despide de su madre y le da un beso en la mejilla antes de irse a trabajar. En un momento hablaba de la esposa y en un momento otro mágicamente se convirtió en la madre. Entonces eso es que no se respetan las identidades, eso sí ya es bien grave, ¿sí? Y básicamente las alteraciones del discurso, que es lo que yo les expliqué como hablaban ellos, que entonces
están hablando de una puerta, los lleva a una cueva, la cueva los llevó a los murciélagos y terminan hablando una historia de Batman. ¿Ven? Muy sencillo de diagnosticar la psicosis, ¿no? Es bastante, digamos, a veces evidente. Sí, Es cierto. súper evidente. El tratamiento, pues básicamente es psicoeducación, procesos psicoeducativos para aprender a identificar los síntomas que anteceden a una recaída. ¿Sí? Y remisión al psiquiatra. Sí, pues para eso son los antidepresivos para los antipsicóticos y los procesos psicoeducativos. Especialmente hablar mucho con la familia y preguntarle a usted qué cree que es la esquizofrenia. Y muchas familias se niegan a aceptar la esquizofrenia porque tienen una concepción de que la esquizofrenia es un mal familiar porque el X es genético, entonces que fue culpa de ellos. Entonces ahí comienza un síntoma de culpa, todo eso. Básicamente desmontar en sus imaginarios sociales qué es para ellos la esquizofrenia. No soy experto en psicología jurídica realmente, pero usualmente cuando no se considera una responsabilidad penal es pues naturalmente cualquier proceso psicótico, porque no hay un reconocimiento de la realidad. En esto sí hay reconocimiento de la realidad, aquí no hay un reconocimiento de la realidad, entonces básicamente no había una responsabilidad. Es cuando se dice que es inimputable, o sea, En el límite yo consideraría que Porque hay una teoría que dice que los seres humanos traemos consigo mismo el naturalismo. Entonces que venimos con ciertas leyes o ciertas normas desde chiquitos, como no matar al otro. no, yo no creo que no venga con ninguna norma. Yo creo que eso ya no es construcción social. Que existe. Sí, pero pienso que esa corriente jurídica se cae fácilmente ante las teorías, ante las pruebas psicológicas. Te pongo un ejemplo. Hace poco recibí una familia porque tienen un niño de 4 años, 3 años, ¿sí? Un niño de 3 años y le acaban de hacer la hermanita. Y el niño, ¿qué sienten los niños cuando se hacen la hermana? envidia. Celos, hermano, envidia, me quitaron la atención. El niño coge un cuchillo y la intenta matar. Naturalmente no la va a poder matar, no tiene que tener la fuerza ni siquiera la capacidad de apuñalar. Pero los padres se escandalizan al ver que le está haciendo así con un cuchillo, ¿sí? Aparte que era un cuchillo con Los de mesa. punta redonda, sí, los de mesa. Naturalmente para el psicoanálisis es todo lo contrario. Los seres humanos nacemos con unas pulsiones sin límites. Si me quitaron un juguete, mato. No me interesa porque el otro no existe. Los niños, como le decía Freud, son perversos, son polimorfos. Tienen todas las pulsiones desbordadas. Y es la educación y la maduración